En una encuesta aplicada a 100 inversionistas de la Bolsa de Valores, 50 tienen acciones de IBM, 40 tienen acciones de AT&T, 45 tienen acciones de G, 20 tienen acciones de IBM y G, 15 tienen acciones de AT&T y G, 20 tienen acciones de IBM y AT&T, mientras 5 tienen acciones en las 3 compañías. Para simplificar esta información necesitamos dibujar los diagramas de Venn. Primeramente, el universo representado por el rectángulo U mayúscula. El texto nos habla de 3 compañías importantes: IBM, AT&T, G. Color amarillo, IBM. Color celeste, AT&T. Color verde, la compañía G. Ahora vamos a incorporar los datos del texto al diagrama. Comenzamos. 5 tienen acciones en las 3 compañías, es decir, hay una intersección del conjunto A, B y C. Esa intersección la vamos a ubicar primeramente con el valor de 5. Luego nos dicen que 20 personas tienen acciones de IBM y AT&T, amarillo y celeste. La intersección son 20, pero ya hemos colocado 5, por lo tanto nos restan 15. 15 más 5 serían los 20. Luego tenemos que 15 personas tienen acciones de AT&T y G. Color celeste, color verde. Su intersección, 15 personas, pero ya hemos colocado 5, por lo tanto restan 10. 10 más 5 nos representan las 15 personas de la intersección. 20 tienen acciones de IBM y G. IBM, G. 20. Por lo tanto, ya hemos colocado 5, nos restan 15. Siempre vamos a comenzar con las intersecciones. Luego vamos a colocar los elementos. Nos dice que 50 personas tienen acciones de IBM. IBM color amarillo. De esas 50 personas ya hemos colocado 15 más 5 más 15. Es decir, 35. A 50 le resto 35, nos quedan 15. AT&T, 40 tienen acciones en la compañía. A 40 le restamos 15, 5 y 10. Es decir, le resto 30. Por lo tanto, me quedan 10. Finalmente, 45 tienen acciones de G. A 45 le vamos a restar 15, 5 y 10. Es decir, 30. Nos restan 15. Luego analizamos el texto nuevamente. En una encuesta aplicada a 100 inversionistas de la Bolsa de Valores, es decir, tengo que tener esos 100 datos completos. Verifiquemos la sumatoria, es decir, la unión de los 3 conjuntos. Sumamos 10 más 10 son 20, más 15 son 35, más 5 son 40, más los datos de IBM, que son 30, llegamos a 70, más 15 los datos de G, 85.
inversionistas. Pero me dice que tengo un total de 100. A 100 le resto esos 85, por lo tanto me restan 15 inversionistas que no tienen acciones en ninguna de las 3 compañías mencionadas. Los colocamos fuera de los diagramas. Vamos ahora a responder a las preguntas. ¿Cuántos de los inversionistas encuestados no tienen acciones de alguna de las 3 compañías? Fácilmente observamos que son los datos que se encuentran fuera de los diagramas de Venn. En total son 15 personas que no tienen acciones en ninguna de las 3 compañías. ¿Cuántos solo tienen acciones de IBM? Solo de IBM. Analizamos el diagrama sin tocar las intersecciones. Solo de IBM son 15 inversionistas. ¿Cuántos solo tienen acciones en G? De la misma manera hacemos el análisis. Solo en G, sin las intersecciones. 15 inversionistas. ¿Cuántos no tienen acciones de IBM ni de G? Es decir, me está hablando de los que tienen acciones en AT&T, que solo son 10. Si nos fijamos en el diagrama, solo son 10. Que ellos no tienen acciones de IBM ni de G, solo 10. Y también los que están fuera, que son 15. 10 más 15 serían 25 personas que no tienen acciones ni de IBM ni de G. Finalmente tenemos cuántos no tienen acciones de IBM o de AT&T, pero no de G. Aquí hay 2 operaciones ocultas. La primera, IBM o de AT&T, o me indica unión. Si nosotros realizamos la unión de los 2 conjuntos, IBM y AT&T, color naranja y color celeste, tenemos un total de 10 más 10 más 15 más 5 más 15 más 15. Es decir, un total de 70 elementos en la unión de IBM y el conjunto AT&T. 70. Pero no de G. Pero no de G. Es decir, que le quite esta parte de acá. De la unión, que eran los 70, le debo de quitar las acciones que no sean de G. 10 más 5 son 15, más 15 son 30. Es decir, a 70 le resto 30. Por lo tanto, la respuesta es 40 personas no tienen acciones de IBM o de AT&T, pero no de G.